Hola manitas, hola Mako. Hola. Hoy transformamos a cualquiera de tus muñecas en sirena. Muy fácil, con técnicas sencillas y materiales bonitos, económicos y a tu alcance. ¿Empezamos? 1. Top. Esta cinta de pasamanería que puedes recortar en piezas y coserlas de otra manera para crear el top, yo la he comprado en AliExpress. Pero creo que es muy común, porque ya la he visto en varios sitios. Sí, ¿dónde? Pues sin ir más lejos, a 50 metros de casa, en la tienda de €1, mira, de conchas, de flores y otras opciones. Así que date una vuelta a ver qué encuentras. Puedes unir las piezas planas como vienen en la cinta o unir aquí abajo y abrir arriba para que siente mejor. ¿Y cómo lo hacemos? Pues mira, he cortado este trozo con 2 conchas y 3 estrellas y voy a unir las conchas aquí abajo. Tiro y ya están unidas. Anudo, escondo el hilo y ya puedo cortarlo aquí. Voy a separarlas aquí arriba y queda un escote muy bonito. Las estrellas han quedado demasiado abajo. Voy a subirlas aquí. Las corto. 1 y 2. Y las voy a coser justo en el vértice. Todo esto lo estoy haciendo con el hilo doblado por la mitad, enhebrando las 2 puntas, para aprovechar el bucle como nudo inicial. Y vamos a añadir más estrellas a ambos lados para rodear toda la espalda. Si quieres, ve añadiendo de una en una para llegar al centro, creando tirantes a ambos lados. Añado estas que tengo ya unidas, coso, escondo el hilo y lo corto. Vamos a verlo. La prenda ya rodea toda la espalda. Para poder ponerla y quitarla voy a añadir un cierre de velcro. Tengo este que es autoadhesivo, de la tienda de €1. Creo que me he pasado del arco. Quito una estrella y bueno, nosotros somos diestros, así que colocaré el velcro para abrir con la mano derecha. Para personas zurdas pondría encima la otra parte para abrir con la mano izquierda. En la que va a estar debajo pongo el rugoso. Coloco, presiono y recorto la forma de la estrella, todo alrededor. Y lo mismo con la otra, donde pondré el velcro suave. Antes de pegarlo compruebo que es el lado correcto y vamos allá. Recorto la forma de la estrella y este pegamento hay que fijarlo. Por ejemplo, con la plancha de pelo. Aplico calor a un lado y al otro. Y este cierre ya está listo. El top se adapta estupendamente y se puede abrir y cerrar, pero aún se le cae. Vamos a añadir unos tirantes que pueden ser transparentes. ¿Con qué lo sabemos? Pues con hilo de nylon de pescar, que no se degrada y dura muchísimo. Puedes enhebrarlo con normalidad y vamos allá. Perfecto. Anudo detrás de cada concha, cada una su hilo, y simplemente lo dejo pasado por la última estrella, sin anudar aún. Paso los brazos, cierro el velcro y tiro hasta la posición ideal. Enhebro, anudo a un lado y al otro. Y ya están fijados. Corto el sobrante y este top ya está listo. ¡Perfecto! ¡Bien! 2. La cola. Esta tela es de AliExpress. Puedes encontrar parecidas en tiendas de telas para baile o disfraces. Es un estampado láser sobre un tejido muy endeble. Se rasga que te cagas. ¿Has visto? Por lo demás, es tan bonita que yo creo que merece la pena forrarla con unas braguitas de algodón de la tienda de €1. La he envuelto prendiendo con alfileres y las coso con la tela del revés y por separado. Primero una y luego la otra. Si tu tela también es multicolor, puedes ir cambiando el color del hilo. Estoy terminando la zona amarilla, anudo y corto y voy a pasar a color rosa. Coser en puesto es muy cómodo, solo tengo que tener en cuenta parar de coser en la parte más ancha de la cadera. Una vez cosidas recorto el exceso de tela, mejor con bastante margen, siempre puedo apurar después. En el caso del forro, ¿ves que tengo aquí alfileres? Es porque una vez cosido los he utilizado para marcar la cinturilla. Localizo el centro al tacto. ¡Estupendo! Y señalo la altura mínima para no pasarme cuando corte la tela. Y lo mismo atrás. 1, 2 y 3 puntos. Y ya puedo cortar el exceso con margen suficiente y sin miedo a cortar de más. ¡Perfecto! ¡Bien! Para que esta cinturilla encaje con esta, pongo el forro del derecho con la costura hacia adentro y se lo voy a poner a la muñeca con la costura centrada atrás. Y la pieza arcoíris se la pongo encima del revés. Usaré alfileres para marcar el centro y dibujo toda la forma alrededor.
Y me gusta dejarlo bien alto por detrás para que al sentarse no se le vea la hucha. Y vamos a coser. He doblado un hilo por la mitad y he enhebrado los dos cabos juntos. Y vamos allá. Así, la primera puntada en el centro la anudo directamente, entrando por el bucle. Iré retirando los alfileres según voy avanzando, para que no molesten. Y mira, voy a separar los dos cabos para coser la mitad y la otra mitad de forma simétrica. Y a coser. Esto es importante. ¿El qué? Hacer costura elástica. ¡Vale! Esto es un hilo normal, no es elástico ni nada. Te cuento cómo lo hago. Mira, avanzo con una puntada larga por el revés y para que la costura sea como un muelle, por el derecho no avanzo, retrocedo con puntada pequeña y de la misma salgo con puntada larga avanzando por el revés. Y así sucesivamente. Las puntadas son más cortas por fuera y más largas por dentro. Venga, pues sigo cosiendo casi hasta el final. Y ya ves que aquí lo tengo, con abertura detrás y los hilos no los he cortado. Los usaremos más tarde para cerrar. Recorto el exceso de tela. ¿Y ya sabes para qué vamos a usar la abertura? Pues para darle la vuelta. Lo pongo del derecho a así, como una funda de edredón, con especial atención al pie. Con el forro iremos a la inversa. Lo pongo del revés, con la costura por fuera. Y ahora se trata de encajar un pie dentro del otro. Así que lo meto por la abertura y lo acerco todo lo que puedo. Ahí está casi. El truco está en los pies. Pellizco y tiro, y ahora localizo el derecho del forro. Empujo con un lápiz para terminar de alinear los dos pies bien juntitos y aquí lo tenemos, con todas las costuras ocultas. Y es un molde exacto de la muñeca, y por eso le queda como un guante. Pensaba poner un cierre de velcro aquí. Lo había comprado rosita en la tienda de €1, pero creo que la elasticidad de las dos telas juntas es suficiente. Así que voy a coser respetando esta holgura. Y ale, ahí voy, haciendo la costura tan invisible como puedo. Corto, estiro y esto ha quedado genial, por fuera, por dentro, le ajusta muy bien y si no aprietas aquí demasiado no necesitas ni velcro. ¡Estupendo! Y vamos allá. 3. La aleta. Este volante de AliExpress se vende para vestidos de fiesta o de dama de honor. O podrías usar una cinta de organza con alambre. Cortaré unos 20 centímetros por 7 más o menos. Es rígido e iridiscente. Y vamos a improvisar. ¿Qué te parece? Perfecto. Pues igual es un poco. He cortado el doble, un poco más alto, y voy a enrollar los extremos en diagonal. Y completaré con el trozo pequeño. Sujeto temporalmente con un elástico, como una cola de caballo. Y a coser. He enhebrado doble. Anudo. Y voy cosiendo. En forma de V. Atravieso todas las capas y termino. Quito el elástico y corto el exceso. Y aquí está la aleta. ¿Quién? La parte separada irá por delante y la de capas por detrás. Coseré en la parte más ancha de la pantorrilla. Puesto en la muñeca, es lo más cómodo. Remato y corto. Y para que no se separe del pie voy a dar una puntadita aquí en la planta. No hace falta hacer una costura súper sólida, lo justo para que no se separe. Anudo y corto. Y así a lo tonto hemos terminado el conjunto. Te pongo los links en la descripción y comentarios como punto de partida para que investigues tus propios materiales. La tela da mucho juego. Imagínate, vestido rosa, mono azul, traje amarillo. Con una sola pieza de tela tenemos muchas opciones. Uses los materiales que uses, te va a quedar precioso. Disfrútalo.